En cuestión de pocas semanas, las fuerzas militares colombianas se han visto envueltas en varios escándalos que van desde comportamientos ilegales en materia de derechos humanos hasta casos graves de corrupción. El primero se reveló a principio de año. La revista Semana mostró que se estarían haciendo interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes. Meses después se supo, igualmente, de perfilamientos en carpetas hechas a políticos, periodistas y personas de la oposición. Todo se habría hecho desde sectores de la inteligencia militar. Producto de esto, varios mandos militares salieron de la comandancia. En segundo lugar, se conoció un informe de contrainteligencia militar denominado Operación Bastón, donde varios altos mandos militares tendrían comportamientos ilegales. Pero los escándalos no pararon. Allí, hace apenas unos días se reveló una presunta red de tráfico de armas desde un sector del ejército hacia organizaciones criminales, incluyendo la oficina o antigua oficina de Envigado, la organización criminal que creó Pablo Escobar en el auge del cartel de Medellín. La red estaría funcionando desde hace varios años. En medio de estos escándalos, estallaban otros, donde habría presunta corrupción. Pero lo más dramático se vivió hace unos días, cuando se supo que al menos 7 militares habían violado a una niña indígena menor de 15 años en los límites entre Risaralda y Chocó. Luego, el pasado lunes revelamos aquí en Semana, en El Poder, cómo también en septiembre de 2019 se habrían presentado un presunto secuestro y violación a una niña en Nucaque, en el departamento del Guaviare. La acción la habrían cometido militares y la niña habría estado secuestrada en una instalación militar. La noticia indignó a toda la sociedad colombiana y rápidamente las peticiones de castigos severos y sobre todo de reformas profundas al aparato militar comenzaron a surgir. La pregunta central es: ¿qué sucede dentro de las fuerzas militares y cómo solucionarlo? Todos estos escándalos han llevado a que analistas, expertos y en general la opinión pública se divida en 3 bloques de interpretaciones. Un primer bloque manifiesta que muchos de estos comportamientos no son nuevos. La diferencia es que desde el año 2016 no hay conflicto armado. Por ende, ahora todo es más visible. Antes de la dejación de armas de las FARC, a los militares se les podría perdonar todo, con la idea de que había una guerra contra una guerrilla y contra un grupo ilegal. Y el todo vale era el común denominador. Ahora, sin conflicto, esos abusos ya no se perdonan. Por ende, este grupo de personas piden una reforma profunda a las fuerzas militares. Un segundo bloque se concentra en el papel de la justicia. Se refieren a que en el marco del conflicto y de la violencia que azotó al país durante décadas, la violencia sexual fue un instrumento de guerra, donde el cuerpo de la mujer fue un campo de batalla. Manifiestan que en estos casos de violencia sexual existe una gran impunidad y el país se impresionará cuando abra la ventana. Dicen que el problema no es de pena sino de impunidad y allí deben concentrarse los esfuerzos. El tercer bloque es otro sector político que habla de que esos temas son aislados o de manzanas podridas. Además, argumentan que existe una persecución hacia las fuerzas militares y que se quiere destruir la institucionalidad. Sin embargo, que ahí estamos hablando de personas individuales, particulares y no es un comportamiento institucional. Lo cierto es que todos estos hechos llegan en un momento de deterioro de la seguridad del país, del avance de la justicia transicional, la presión internacional por reducir la impunidad en estos casos y la aprobación hace unos días de la cadena perpetua para violadores.